de este grandísimo cofre, de un cofre secreto en el que guarda la historia. Lo que ha estado guardando es la historia del arte durante muchos años, y es donde encontraremos muchos misterios, muchas respuestas a preguntas que se han hecho. Entonces, este cofre contiene la historia del arte. Y lo que se encontró en ese cofre fueron dos pergaminos, los cuales contenían la historia del arte. Una en general del mundo, la otra especialmente de México. Porque se centrará en México será un misterio. Pero a continuación vamos a explicar qué es lo que tenían información estos cofres, ¿no? Empecemos primero con qué es el arte, ¿no? Mundial, básicamente. Es una historia muy grande lo que tiene esto, ¿no? Todo comenzó desde la prehistoria. El arte prehistórico fue desarrollado por el ser humano en una de las etapas más primitivas. De este periodo, según los escritos antiguos, se indican tres etapas, ¿no?, de la prehistoria. Dichas etapas fueron el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. En el Paleolítico es un periodo que duró aproximadamente entre 500.000 años hasta unos 30.000 años, ¿no? Es por eso un periodo conocido como la Edad de Piedra, porque la mayoría de los objetos, los realizados, se encuentran elaborados en piedra. Porque el hombre de Neandertal hacía arte en forma de objetos, ¿no? Hablamos, cuando es el arte prehistórico, es imposible no hablar de las cuevas de Altamira o las Dordogne francesa, ¿no? Son pinturas donde se notaban animales, mamuts, caballos, osos, plasmaban también figuras humanas, y se resalta mucho esto, ¿no? También se crea una forma religiosa, puede ser, pero en este periodo resaltan pinturas así, ¿no? Humanas, caza, luchas. Señala imágenes, encontramos llenas de movimiento y naturalidad, ¿no? Se predomina mucho el color ocre, negro, carbón, tonos rojizos. Después sigue el Mesolítico, periodo que se encuentra ubicado en la mitad del periodo Paleolítico. En este periodo se encuentran todas las expresiones artísticas del Paleolítico superior hasta el Neolítico, específicamente entre los años 10.000 a 5.000 a.C. más o menos. Los hallazgos de este arte de este periodo más que nada han sido identificados en diversos continentes. Eso fue algo que se dividió entre Europa, Asia, África, Australia y América, ¿no? Y es importante resaltar que este periodo tuvo cambios importantes a nivel planetario, literalmente, porque se encuentra ubicado en un periodo interglaciar, es decir, se produce el deshielo, ¿no? En este periodo todo el hombre es nómada, es algo muy importante que es a destacar, y apenas es el comienzo del sedentarismo, ¿no? Entonces, entre los objetos encontrados se resaltan los cantos rodados tallados en bandas y puntos elaborados por la cultura asiliense, las esculturas, las tallas de figura, el tallado utilizado en maderas es muy importante para esa localización de los objetos personales, y básicamente se le conoce como el arte mueble. Y también desarrollaron la cerámica, es muy importante, ¿no? Sigue el Neolítico, el arte prehistórico, el Neolítico, ¿no? Se encuentra terminado por el final de la vida nómada. Por tanto, los hallazgos nos muestran el arte y ya no solo los oficios, también las sociedades que practicaban la agricultura y que animal para su sustento, ¿no? Entonces se hacen presentes con estos objetos de cerámica con fin utilitario, ¿no? Ya no es como arte, sino se necesitan, tienen un fin, básicamente. Pero pues cerámica antigua, ¿no? De terracota. Es que aquí fue el comienzo de la civilización, fue una explosión de creatividad expresada de diferentes maneras, y además duraron periodos distintos en cada uno de los continentes, ¿no? Entonces es muy variado este arte, y así es. Después, según los escritos antiguos, pasamos a la Edad Antigua, que se encuentra ubicada cronológicamente al comienzo de la historia del arte en el siglo IV a.C., hasta que sucede la derrota del Imperio Romano en Occidente en el siglo V. Aquí existen diferentes obras que para el momento no eran consideradas obra de arte, pero actualmente lo son, porque ocupan un lugar en nuestros museos, ¿no? Y son reconocidos como obras de arte, aunque en ese entonces no estaba visto como arte, pero ahora sí, ¿no? Entonces ahora es muy importante pensar que el arte toma valor a medida que pasa el tiempo y es antiguo para otros, lo cual es una manera de revalorarlo. Bueno, me entienden, ¿no? Aquí abarcan las esfinges, ¿no? Deidades, tema religioso. Todo básicamente esto, ¿no? Es historia, ¿no? Igual se divide por muchos tiempos. Mesopotamia, reconocido como la cuna de la civilización, se ubica hace unos 5.000 años atrás, cuando los sumerios y los acadios decidieron asentarse en los predios de los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Lo que hoy en día reconocemos como Irak. La mayor parte del arte fue elaborado por los sumerios, tiene un significado ampliamente religioso, ¿no? Pero es que para la época la política y lo religioso estaban muy relacionados, un poco complicado a través de la historia del arte encontrar de una manera precisa la separación entre ambas, ¿no? Pero una de las características del arte que se crea para el momento hace énfasis en la estética. Básicamente en eso, en la estética, y sirvió esto para siguientes generaciones, ¿no? Civilizaciones, entonces es importante. Egipto es mucha el arte, ¿no? El egipcio, porque no solo fue arte, acá fue arquitectura, fue escultura, fue pintura, fue histórico, misterioso, religioso, fue grande, ¿no? Egipto tiene un arte que es muy grande, ¿no? Y además no tiene influencia en otros tipos de arte, entonces es único, se podría decir, y los faraones sacerdotes son los más favorecidos, ¿no? Porque este es el arte que encontramos, oficial de la corte, muchas de esas cosas. Entonces
Es importante recalcar esto. Sigue Grecia, uno de los más fructíferos, de mayor esplendor y belleza, ¿no? Fue económicamente estable, políticamente, a pesar de los cambios políticos, eran a la fuerza monarquías. Estamos hablando del siglo V a.C., Grecia era la capital de Atenas y Ática, ¿no? Pero al siglo VI los abusos de poder llevaron, con el apoyo del pueblo, a Pisistrato a liderar, ¿no? Entonces, todo eso. Acá se mantiene el desarrollo de una arquitectura monumental, como por ejemplo el Partenón, el templo de Artemisa, entre muchos otros, ¿no? Figuras son serenas, armónicas, equilibradas, con un realismo idealizado. Y además uno de los máximos exponentes fue Fidias, ¿no? Quien era llamado el escultor de los dioses. Entonces es muy importante resaltar esto. Posteriormente nos encontramos con Roma. Se funda en el año 753 AC a.C. Y pues es importante recalcar en qué periodo se encuentra. Los romanos en sí fueron como lo que le siguió a Grecia, ¿no? Porque copiaron muchas cosas de ellos, pero igual trajeron muchas nuevas, ¿no? Una de las más reconocidas artes de Roma fueron los mosaicos, ¿no? Porque la técnica es de origen griego, pero los romanos lograron desarrollarla de manera magistral. Entonces, artes plásticas, mosaicos, todo esto, ¿no? Fue lo que representó a Roma. Después nos encontramos en la Edad Media, uno de los periodos más extensos de la historia del arte, ¿no? Porque abarca del siglo V hasta el siglo XV medieval, entonces es grandísimo lo que vamos a hablar acá, pero de una forma más resumida. El arte acá se manifiesta en diversas disciplinas y técnicas, en las cuales, adicionales a la escultura, pintura y arquitectura, como referencias anteriores se distinguen los frescos, manuscritos, y no podemos dejar de incluir los textiles y confecciones de las vestimentas de la época. Bueno, comenzamos con el arte bizantino, que se desarrolla desde el siglo IV, se extiende a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla el centro artístico más importante, ¿no? Mezcla diferentes influencias, entre las que destacan, por supuesto, el cristianismo primitivo, la racionalidad del arte griego y el islam. Fue una continuación del arte paleocristiano oriental desarrollado en el Imperio Romano, y es básicamente esto, ¿no? Arquitectura monumental, esculturas y extraordinarios mosaicos, claro que sí. Arte románico, el arte románico se encuentra identificado en la historia del arte entre los siglos XI y XVIII, ¿no? 11 y 13, me disculpa. Se trata de un movimiento artístico que tiene su inicio en Europa y surge como consecuencia de una prosperidad económica, también acompañada de una renovación espiritual, ¿no? Entonces se trata básicamente de un arte religioso, en el que se enaltecen los valores de una nueva sociedad feudal, ¿no? Entonces esto fue arte arquitectónico, iglesias, edificios religiosos, todo esto, ¿no? Arte tipo de construcciones, básicamente arquitectura. Seguido del arte gótico. Según la historia del arte, el arte gótico se desarrolla desde la mitad del siglo XII hasta el Renacimiento en el siglo XV, ¿no? Específicamente en Italia, y hasta el siglo XVI. La expresión artística como la pintura en el arte gótico se hace presencia en el año 1200. La afirmación se fundamenta con el hecho no se realizaba pintura gótica, ¿no? Aquí se resalta un cambio de estilo más oscuro, más frío. Y por su parte, la pintura al óleo se hace notoria, ¿no? En el siglo XV, sirviendo como un punto de inicio del arte renacentista. Entonces, esto es el arte gótico. En la arquitectura era muy... Bueno, se resalta el uso del arco apuntado, ¿no? Entonces es algo que cambia. Y terminamos con la Edad Media, pasando a la Edad Moderna. Aquí se establece la Edad Moderna del arte, ubicada desde el final de la Edad Media al inicio de revoluciones políticas, económicas del siglo XVIII. Hablamos de más cosas, ¿no? Mucho más. Un cambio de pensar muy grande, ¿no? Cambios filosóficos, políticos, muy, muy grande. Igual se divide en varias etapas la Edad Moderna. Empezamos por el Renacimiento. Es un movimiento artístico que busca deslatrarse del arte dedicado al reconocimiento de los dioses y de la espiritualidad que el cristianismo, ¿no? había influenciado sobre el arte medieval. Entonces, lo que pasa en el arte en esta época, en el Renacimiento, es que el hombre es el centro de las obras. Se busca enaltecer la belleza del hombre y los artistas empiezan a ser reconocidos y apoyados también. Entonces es lo que pasa en el arte renacentista. Todo esto, perspectiva, pintura al óleo, muy, muy importante esto, y expresión artística dominante, ¿no? Entonces hay varios artistas que destacan, porque como se dice, empiezan a ser reconocidos: Miguel Ángel, Da Vinci, Cervantes, Rafael, entre otros muchos más, ¿no? que caracterizaron esta época. El barroco, con la llegada del Renacimiento, ¿no? La iglesia perdía el control y presencia en la sociedad, por lo que la iglesia comienza a promover su propio arte, ¿no? Es aquí cuando surge el barroco, esculturas, pinturas, muchas cosas más, como manera de contrarrestar las ideas racionalistas y reformistas que estaban dominando durante la época, ¿no? Entonces, así surge el barroco como la contraparte, pues es promovido por la iglesia. Escultura, pintura, un carácter dramático, ¿no? Los artistas barrocos hicieron uso de las formas, espacios, luz natural, colores, establecieron una relación entre el observador y la obra. Fue algo muy, muy padre, ¿no? Empezamos con la última etapa, neoclásico. El arte neoclásico surge a raíz del descubrimiento de la arquitectura clásica a través de las expediciones arqueológicas, en donde la ciudad de Pompeya es una de las que mayor influencia tiene sobre algunos artistas que buscaban inspiración para salir del recargado arte barroco y rococó.
Los artistas retoman el concepto de belleza, la simetría, las proporciones, todo esto, ¿no? En las propuestas arquitectónicas se retoma lo refinado, lo sencillo, elementos básicos, columnas, órdenes, cúpulas, entre muchas cosas más. Damos paso por fin a la edad contemporánea. Aquí surgen muchos tipos de estilo, surgen bastantes, surge una nueva forma de pensar, pues este periodo se encuentra entre la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Imagínense, es un lapso de tiempo bestial, es muy grande, abarca mucho tiempo. Entonces, inicialmente estuvo dominada en una buena parte ya por las revoluciones, guerras mundiales, generaron una transformación en el arte, en la sociedad, en lo político y, claro, en lo económico. Se promueven, como digo, muchos estilos, pues la sociedad es controlada por la burguesía y se desarrolla el movimiento obrero, avanza importante la ciencia, tecnología, las guerras traen muchos cambios filosóficos, maneras de pensar, de sentir. Entonces surge un nuevo lenguaje vanguardista, buscan lenguajes estéticos muy diferente. Entonces surge aquí el fauvismo, expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, la abstracción con sus expresiones particulares e independientes uno de otros, claro que sí. Entonces aquí básicamente surge la libertad a la creatividad y por ende al arte. Y pasamos ahora con la historia de México. La historia de México es grande. También, pues en este cofre se encontró la historia de México, que también se divide por etapas en el arte de México, empezando por la etapa prehispánica, etapa que se ubica en una región conocida como Mesoamérica, en el centro de México, y temporalmente la ubicamos desde 1500 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo, ¿no? 3000 años de etapa en los que se produjeron múltiples avances y se dieron muestras artísticas. Ejemplo de ello, cultura olmeda, sistema de escritura, calendarios, esculturas monumentales. Entonces fueron creadas esculturas como el Teotihuacán, el pueblo zapotecón y la cultura maya, ¿no? Es una etapa donde el arte mexicano estuvo fuertemente relacionado con las necesidades religiosas y políticas. La cerámica fue una de las maneras en las que el mexicano se expresó, ¿no? Se crearon vasijas de cocina y almacenamiento para rituales. Se decoraba variando la forma, pintura, y pues había muchos distintos métodos de cocción, entonces eso determinaba también. Es básicamente todo eso que abarca lo prehispánico, dando paso así a la etapa colonial en México, ¿no? Esta etapa surge en la conquista española y terminó cuando finalizó, obviamente. Entonces, en esta etapa se produjo una mezcla entre las visiones nativas y las visiones europeas. Surgieron representaciones en las que imperaban los temas evangelistas y las iglesias. Entonces, lo que se construía mucho era los monasterios, decoración, pero sí que tenían una fuerte influencia en el renacentismo, pues el estilo de arte y arquitectura que predominó fue el barroco. Como ya se dijo en la historia del mundo, el barroco surge como una forma de contrarrestar al renacimiento. Aún así no fue un estilo purista, ya que los mexicanos crearon propios estilos, como el barroco talavera, que usaba azulejos de cerámica pintados a mano. Es muy famoso actualmente. Puebla, ¿no? Es uno de los lugares donde la talavera y tal. Y fue una época donde se construyeron muchas obras religiosas con un estilo europeo, ¿no? Y su principal característica fue el uso de colores apagados. Después damos salto a la etapa del siglo XIX, donde la historia del arte en México tuvo una gran influencia con el arte neoclásico. Es una etapa donde se produjo dicha influencia de forma masiva, aunque regresaron los temas de los antiguos indígenas, ¿no? Entonces, se volvió este tema por la desacreditación que tuvo el movimiento colonial, y porque a partir de 1830 se interrumpió el estilo romántico de las pinturas, ¿no? Que llegó a México a través de viajeros extranjeros e hizo cambiar básicamente las formas de pensar, ¿no? Entonces, eso se desacredita y muchos artistas mexicanos trabajan para documentar las diversas culturas de México con un estilo principalmente renacentista, ¿no? Entonces, poco a poco se fue pasando de eso al neoclasismo, a un estilo realista, con muchos énfasis en los detalles, ¿no? Los temas eran retratos de clases altas, escenas básicas y batallas de la época de la independencia. Esto fue básicamente la época del siglo XIX, por dar paso al siglo XX. Es una etapa que está marcada sin duda alguna por la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, una revolución que rompió de manera abrupta con el estatus existente y que dio paso a numerosos cambios del arte mexicano, ¿no? Entonces fue algo muy importante en nuestra época. Con esta etapa llega el movimiento muralista mexicano, que fue liderado por José Vasconcelos, ¿no? Le siguieron otros como Gerard Murillo, Diego Rivera, muy importante también, José Clemente Orozco, Fernando Leal, entre otros, y fue un grupo de artistas con mucha influencia europea, ¿no? Cabe destacar que a partir de 1925 se interrumpió el escenario Frida Kahlo, un símbolo para México realmente grande, ya que influyó en la cultura mexicana de la post-revolución y se convirtió en un símbolo del feminismo en esa época, donde lo masculino reinaba en la sociedad, ¿no? Después de este estilo muralista llegó la generación de la ruptura en los años 1950, 60. Pintores como José Luis Cuevas, Gilberto Aceves Navarro, Rafael Coronel se alejaron del realismo social para incorporar el surrealismo, las paradojas visuales, estilos de pintura más propias, ¿no? del viejo mundo. Entre 1960 y 80 predominó un arte no expresionista, en el que aparecieron obras abstractas llenas de color y contrastes. Ya en 1980 se dio otro importante movimiento como el neomexicanismo, con una visión postmoderna del realismo social, ¿no? Entonces ya, para finalizar esta historia que nos encontramos en este cofre, en 1990 apareció una era que podemos denominar como postmoderna, ¿no? Como artistas como Betsabe Romero de Castillo, Marta Chapa o Diego Toledo.